programa, como les había anunciado. Hablaremos de lucha antidrogas y en la cadena que implica justamente la comercialización de estos narcóticos, etcétera, están sus insumos. Y por eso está con nosotros un experto en estos temas, el señor Víctor Hugo Tuesta. Además ha publicado libros al respecto. Y a él le queremos preguntar directamente, buenas noches, señor Víctor Hugo Tuesta, además asesor del despacho presidencial. ¿En el Perú es fácil comercializar insumos para crear drogas o narcóticos? No, los insumos químicos se encuentran fiscalizados. Los principales insumos químicos que sirven para elaborar drogas se encuentran fiscalizados. Esta fiscalización viene desde el año 1988. Naciones Unidas determinó que debe fiscalizarse tanto los insumos químicos en la parte preventiva y también la persecución del delito a los que desvían los insumos químicos, ¿no? Pero ya en Perú ya se estaba fiscalizando desde el año 1982, 6 años antes de la... Por eso que en Perú se llaman insumos químicos y en el mundo se conocen como sustancias químicas. Ajá, exacto. Y ahora se está planteando una modificación, ¿no es cierto?, a la forma en que se venía regulando. ¿Cuáles son los principales cambios? Sí, claro. Hasta el año 2012, este era un trabajo colegiado que se venía haciendo, bueno, con ciertas dificultades, porque siempre ha ido madurando la norma, en dos tipos de materias, ¿no? En materia penal y en materia administrativa. En materia penal, la policía con el Ministerio Público, pero en materia administrativa era un trabajo colegiado. El 2012, bueno, hubo un cambio, una reforma, y SUNAT tuvo el control absoluto del control de fiscalización de insumos químicos. Entonces, bueno, como que ahí se produjo una especie de quiebre en cuanto se refiere a la intervención de la policía, ¿no? Se vino trabajando así, que digamos, no un trabajo colegiado como era antes, como también ocurre, por ejemplo, en Colombia. En Colombia la policía ve la parte operativa y en ese caso la autoridad administrativa todo lo que corresponde al control. Entonces, pero con el gobierno presente, con el presente gobierno, se dispuso que esa política se cambie y ahora sí el trabajo va a ser compartido, va a ser un trabajo colegiado. La policía con SUNAT van a hacer ese tipo de trabajo, sobre todo en empresas de riesgo, ¿no? En empresas y con perfiles de riesgo. No en todas las empresas, obviamente, pero sí cuando hay algún perfil de riesgo, ¿no? Y esta nueva norma también le facilita al Ministerio del Interior que, por ejemplo, pueda destruir los insumos químicos que hoy día podrían estar almacenados en dependencias de su jurisdicción. Sí, justamente tenemos este problema también que como consecuencia de esa transición de las normas, había muchos insumos químicos que estaban en custodia temporal en la policía, ¿no? Pero ya en la custodia temporal... Se volvió permanente. Exactamente. Y bueno, ahora está tomando riendas el Ministerio del Interior justamente por la Dirección contra el Crimen Organizado. Y la Dirección contra el Crimen Organizado es lo que antes se conocía como OFECOT, Oficina Ejecutiva de Control de Drogas. Ellos tienen pues experiencia de años en destrucción de insumos químicos y ellos van a hacerse cargo ahora de los insumos, de la destrucción, ¿no? De la destinación final, como se conoce. ¿Y alrededor de cuántas toneladas de insumos químicos se va a destruir y en qué plazo? Porque esto es uno de los elementos interesantes de esta norma, ¿no? Que es inmediato. O sea, mañana podrían empezar a hacer la quema o la destrucción. Sí, bueno, tenemos más o menos como 800 toneladas en diferentes lugares. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Pero eso tiene un proceso también, por lo mismo que son sustancias químicas peligrosas, ¿no? Entonces tiene que tener todo un proceso para ver cómo se va, el procedimiento, cómo se va a desarrollar la destrucción y todo eso ahí. Que primero, como la norma lo indica, primero se tiene que hacer un censo para ver en qué estado están. Porque hay algunos que han transcurrido tanto tiempo que los envases también están deteriorados y todo eso. Entonces, primero tiene que haber un censo, determinar qué cantidad queda y se hace la destrucción conforme está planificado. ¿Y en este tipo de intervención también estaría participando la SUNAT? ¿O cómo serían los roles en este tipo de situación, SUNAT, por ejemplo? Sí, SUNAT, como es la parte administrativa y que digamos, en su momento fue la responsable, entonces tiene también una cierta participación en este tipo de destrucción, porque ellos manejan la documentación, ¿no? O sea, la policía en su momento puso a disposición documentalmente a SUNAT los insumos químicos que han quedado pues, en los diferentes lugares, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿la lógica de esta norma cuál es? Hacer que justamente de alguna manera se dejen de almacenar estos insumos que, como usted dice, estuvieron temporalmente, pero eventualmente se han quedado de manera permanente.
¿Por qué? ¿Es peligroso? ¿Era peligroso que se mantengan? Vamos a decir las cosas como son. ¿Hay un tráfico indebido de estos insumos? Sí, o sea, el tema es que SUNAT debería haber tenido grandes almacenes para que ahí reciban los insumos químicos y después ellos puedan hacer la destrucción mediante procedimientos técnicos o inclusive la norma señala pues que se pueden vender, donar, etcétera, ¿no? Pero no se ha producido eso porque han tenido también dificultades, pero y esta norma precisamente nos da esa oportunidad de la cooperación internacional. Naciones Unidas, por ejemplo, está ofreciendo en su momento hacer ese tipo de destrucción, pero como la norma no lo permitía, no pudo intervenir Naciones Unidas también. La DEA también tiene interés en ayudar precisamente en esto, pero como la norma no lo permitía, no podía hacerlo. Entonces, ahora sí ya lo permite, porque la norma es abierta y señala pues que puede hacer con la cooperación internacional, con recursos de la propia institución, etcétera. Entonces, ya hay mayor facilidad para que se pueda eliminar los insumos químicos, ¿no? Claro, y esto es una situación, digamos, excepcional, porque es una cantidad importante, ¿no? Son 800 toneladas más o menos de lo que usted nos comenta. Pero después, ¿cómo va a ser el procedimiento? Digamos que esto va a desaparecer, por eso preguntaba en qué periodo, ¿en 3 meses, 1 mes, 6 meses? Sí, después tiene que haber ya toda una sistemática de eliminación Periódica, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, como ocurre, por ejemplo, actualmente con las drogas, ¿no? Las drogas, la destrucción de drogas que está a cargo también de la DGECO, Dirección contra el Crimen Organizado del Ministerio Interior, ellos reciben las drogas y programan una determinada fecha y proceden a la destrucción, ¿no? Entonces, tiene que ser similar más o menos a esta temática, sí. Y de acuerdo a la experiencia que usted ha investigado en las publicaciones que ha realizado, ¿cuál es el mejor mecanismo? O sea, ¿quién se encarga de hacer esto? ¿Es como en este caso está sugiriendo la norma, el Ministerio del Interior o debería hacerlo otra entidad? No sé, sí, justamente en fin. había una transición porque inicialmente era CONAVI, después cambió a PRONAVI, ¿no? Pero ellos tampoco nunca tocaron ni un gramo de insumos químicos. Y después, frente a esa inacción, porque no tenían recursos obviamente, entró SUNAT, o sea, le designaron a SUNAT para que ellos hagan este tipo de destrucción. Pero O sea, que SUNAT se encargue de hacer la destrucción. Pero Así es. pareciese que no es su labor, ¿no? Es Sí, un o sea, poco de hecho que no. elástica la interpretación. Así es, exactamente porque, bueno, ellos tienen otro tipo de labor, pero están en el control, ¿no? Entonces, como están en el control, en ese entonces, mediante una norma, se decidió pues que ellos hicieran este tipo de destrucción, pero no se ha podido hacer, ellos tienen sus almacenes, pero obviamente que también ellos van a tener que hacer este mismo proceso, pero con los insumos químicos que son incautados por procedimientos administrativos. Ellos también van a incautar insumos químicos. Entonces, como tienen almacenes, ellos también tienen que hacer este mismo proceso, ¿no? Pero como le digo, en el caso del Ministerio del Interior, la DGECO ya tiene experiencia porque La DGECO es la Dirección Ejecutiva contra el Crimen Organizado. contra el Crimen Organizado. Sí, ellos anteriormente se llamaba OFECOT, Ya. Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, ¿no? Y eso procede pues del año 78, ¿no? Claro. Ahora, viendo el tema así en perspectiva, esta modificación a la norma que existía nos hace ver pues que ha habido cierta permisividad o eventualmente falta de diligencia, ¿no es cierto? 800 toneladas de insumos ahí almacenados y que ninguna de las entidades dedicadas en su momento a hacer este tipo de labores, que es la destrucción, lo haya hecho, nos habla de una situación que es media extraña. ¿Qué otras cosas ha encontrado usted, por ejemplo, en la lucha antidrogas que tendrían que mejorarse? Pensamos cuando hablamos de este tipo de situaciones en la Amazonía, en la selva, pero seguramente ya se habrá movilizado ese mapa y la cadena de producción de este tipo de actividades se habrá distribuido en el Perú. ¿Qué alcances tiene usted al respecto? Sí, bueno, quizás las dos bases fundamentales para que exista el tráfico, sobre todo de cocaína, en el Perú, es la materia prima y los insumos químicos. Los insumos químicos, es un poco complicado también el control porque, por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico se produce en gran cantidad acá en el Perú, Ya. en gran cantidad. Para elaborar toda la cocaína del Perú, el ácido sulfúrico que se produce en el Perú se utilizaría más o menos el 0.15%. Ya. El 0.15% del ácido sulfúrico que se produce en el Perú es necesario para toda la cocaína del Perú. Entonces significa pues que más del 99% es para la industria. Para la industria de la cocaína. No, la industria formal, la industria Ya, legal. ya. O sea, más del 99%. Entonces, Entonces,
ahí está la complejidad porque no se puede, porque en uno, por ejemplo, prohibamos el uso del ácido sulfúrico. No se puede prohibir porque el ácido sulfúrico se utiliza el 99% de todo lo que se produce en Perú para la industria nacional. Por ejemplo, ¿en qué industria se usa el ácido sulfúrico? Decapados, hacen curtiembres, abonos, una serie de productos se hacen con ácido sulfúrico. Inclusive, en algunos países, el ácido sulfúrico es una especie de medición para ver cuál es el grado de industrialización de ese país. Porque el ácido sulfúrico es muy importante, ¿no? Entonces, es complejo. Pero también, por ejemplo, hay insumos químicos esenciales, como la acetona. ¿Acetona? Sí, la acetona es importada, acá no se produce acetona. En el Perú, más o menos, la EGANDO es un estudio en cuanto se refiere a cocaína. Más del 80%, casi el 85% de cocaína se produce con acetona. Y de ese 85%, el 60% más o menos es acetona pura, y el 25% es mezclada, ¿no? Entonces, el control, por eso que nosotros decimos ASUNAT, el control tiene que ser más firme respecto a la acetona, porque el acetona es un insumo químico esencial. El ácido clorhídrico, la acetona, el permanganato de potasio también, que es otro insumo químico esencial, el control debe ir selectivo a esos insumos. Entonces, justamente eso es lo que enfoca ahora con esta nueva norma, ¿no? El decreto legislativo 1600 que hoy día salió, que se busca orientar hacia un control selectivo de los insumos químicos que sirven para elaborar drogas que son esenciales, ¿no? Lo que nosotros llamamos los insumos químicos estratégicos. Muy bien, interesante. Como bien ha indicado, son dos componentes, ¿no? Los insumos y obviamente también la materia prima. Sobre ambos temas hay que seguir regulando. Le agradezco mucho su presencia, nos ha hecho una versión bastante instructiva de este tema al señor Víctor Hugo Tuesta, que nos acompañó en Diálogo Abierto. Y después del corte vamos a hablar con el siguiente tema, que es la transición energética. Así que no se vayan, esta es Diálogo Abierto.